Compañeras, vamos entonces ahora a mirar la herramienta útil que tiene Excel, que es el formato condicional. Es un formato que me va a permitir resaltar determinadas celdas de una tabla que yo tenga y que cumpla con cierto criterio o cierta condición, como su nombre lo indica. Vamos para el ejemplo a suponer que en la columna matemáticas necesito resaltar únicamente las celdas que el valor esté por debajo de 4. Entonces, es decir, que sea menor a 4. Entonces, selecciono la columna donde estén los valores que quiero resaltar y me voy a ir por formato condicional. En este caso, entonces, escojo la opción que dice administrar reglas y posteriormente vamos a la opción que dice nueva regla. En nueva regla, entonces voy a usar la opción que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Y luego en la parte inferior me quedo con la opción que dice valor de la celda, que es lo que voy a evaluar. Luego me voy a ir para la opción que dice entre. Y aquí entonces, como les decía, necesito que se resalten las celdas cuyo valor sea menor que y le pongo la condición. Esta condición la establezco yo según la necesidad que tenga. Ejemplo, quiero que resalte solamente las que sacaron 5 o las que perdieron la materia o las que están en 4, las que son más de 4,5. Entonces yo la condición la establezco acá. Una vez que puse la condición, voy para formato y simplemente le digo cuál es el formato que quiero que se resalte con esa celda. Por ejemplo, yo puedo colocar el texto en negrita o por ejemplo le puedo seleccionar un color para que esa celda se resalte, ¿cierto? Supongamos que yo lo voy a escoger un verde y le puse la letra negrita. Yo le puedo poner lo que yo quiera, entonces en este caso le doy a aceptar y nuevamente aceptar y otra vez aceptar. Entonces observemos que en esta celda él está resaltando el valor que es menor que 4. Supongamos que en este caso la estudiante se pone un 3, entonces automáticamente esa celda se resalta. Observen que no hay necesidad de estar, digamos, como sacándose un ojo dónde está el valor que me cumple con esa condición. Entonces, con formato condicional lo puedo hacer para que de esa manera se resalte el valor que cumpla con ese criterio. Vamos a hacer el ejemplo, digamos acá en ciencias naturales, y vamos a resaltar, vamos a poner un ejemplo. Entonces selecciono la columna, me voy para formato condicional y le digo administrar reglas. Quiero, por ejemplo, colocarle una nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan y supongamos perdón, que yo quiero que él me resalte las celdas que están entre 4 y 4,5. Entonces acá le digo entre 4 y en este caso le voy a colocar 4,5. Me voy para formato y le digo qué formato quiero que adopte esa condición. Supongamos que en este caso la voy a resaltar de amarillo, le voy a dar a aceptar y luego aceptar nuevamente. Entonces observen que en este caso automáticamente se van a resaltar las celdas que cumplen con el criterio que le dije, de estar entre 4 y 4,5. Es una herramienta muy funcional de Excel. En el caso, como les decía anteriormente, si quiero que automáticamente me resalte algo sin que tenga que estarlo buscando uno por uno. Entonces espero que esta herramienta les pueda ser muy útil. Compañeras, vamos ahora a mirar el aspecto o la función de las fórmulas en Excel. Recordemos que Excel es una hoja de cálculo y esas son precisamente sus funcionalidades porque me va a permitir aplicar cualquier tipo de fórmula para poder extraer datos exactos. Vamos a hacer el ejemplo de una fórmula sencilla. En este caso tengo una columna donde aparece un valor unitario y una cantidad. Para yo poder determinar el valor total, simplemente tengo que hacer una multiplicación entre la unidad por la cantidad. La fórmula yo la puedo, digamos, construir según la necesidad que tenga. Puedo agregarle los operadores que requiera. Entonces, en este caso, siempre que vayamos a introducir una fórmula en Excel, debemos anteponer el signo igual. Para Excel también es válido que en lugar del igual se incluya un signo de más.
Cuando yo le incluyo el signo de más, no necesariamente quiero decir que voy a hacer una suma. Puede ser una resta, una división o una multiplicación. Simplemente el operador más antes de significa que el programa lo que va a hacer es un cálculo. Entonces le podemos, como repito, colocar el igual o colocarle el signo de más para indicar la fórmula. En este caso yo debo elegir entonces las celdas que van a operar o las celdas que van a ser parte de la fórmula o colocar los valores que quiero que se incluyan. Recordemos entonces que los operadores para las fórmulas son el más, el menos, la multiplicación, que en este caso se representa con el asterisco, y la división, que se representa con el slash. Son las 4 operaciones básicas que podemos aplicar en Excel. Entonces, en este caso, voy a suponer que voy a hacer una multiplicación. Yo lo puedo hacer de la siguiente manera. Antepongo el igual, coloco el valor 1500 por 15 y cuando presione Enter, él me va a arrojar el resultado. Ahora, lo más óptimo en este caso es no colocar el contenido de la celda, sino la referencia de la celda. Es decir, digamos el nombre o el apellido de la celda donde está ubicado el valor. Es decir, en este caso le digo que me multiplique estos 1500 por estos 15, ¿cierto? Ustedes observan que él toma la referencia de la celda y esto es lo que me va a permitir entonces después poder arrastrar o replicar la fórmula para las otras celdas. Ustedes observan en la parte superior, en la barra de fórmulas, que él automáticamente va variando la referencia de la celda cuando lo arrastramos. Y además, el utilizar la referencia de la celda me va a permitir que si en algún momento algún valor cambia, pues automáticamente va a cambiar el resultado. Supongamos que aquí en lugar de 4200 va a ser 6800. Entonces yo solo cambio el valor y observen que automáticamente cambia el resultado. Esa es la facilidad de utilizarlo de esa manera, porque así ya yo puedo ajustar los valores y automáticamente se va a ajustar la fórmula. Bueno, continuando con la aplicación de las fórmulas, vamos a suponer que le agregamos una columna de descuentos. Entonces yo debo aplicar este 5% al valor total, para después entonces hallar un total con descuento. Vamos a suponer que voy a colocar acá una columna que diga total con descuento. Como me lo está diciendo en este caso, el ejercicio es un descuento, es decir, debo restar ese valor. Entonces yo lo que debo hacer es, digamos matemáticamente, a esos 22.500 les debo quitar o les debo restar el 5%. ¿Cómo sé cuál es el 5%? Pues en este caso no me tengo que ocupar de saberlo, porque para eso voy a utilizar las fórmulas en Excel. Es muy importante que tengamos en cuenta la jerarquía de los operadores cuando trabajemos con fórmulas en Excel. La jerarquía de los operadores hace referencia a que el Excel realiza primero o en orden, por así decirlo, las operaciones. Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo 2 más 3 por 4, en este caso él no la resuelve derecho. Para él es prioritaria la multiplicación. En este caso, él va a realizar primero esta multiplicación, es decir, 3 por 4, 12. Y por último, deja la operación de menor valor, en este caso más 2, y en ese caso el resultado sería 14. Si nosotros hiciésemos la operación derecho, diríamos 2 más 3, 5 por 4, 20, pero observen que el resultado es 14. ¿Por qué? Por la jerarquía de los operadores. Para él es prioritaria la multiplicación y la división y en segunda instancia las sumas y las restas. Si yo necesitara que la suma se resuelva primero, para eso entonces vamos a utilizar los paréntesis. En este caso, cuando Excel observe esta fórmula así, entonces va a resolver primero la suma y posteriormente la multiplicación. Miremos que entonces en este caso sí nos va a dar como resultado 20, porque él realiza primero lo que hay entre paréntesis. Entonces, volviendo al ejemplo del total con descuento, lo que tengo que hacer es, primero, multiplicar este valor por el 5% y posteriormente restarle el mismo valor. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Me ubico, le voy a dar igual, cojo el total y a ese total le voy a restar
ese total multiplicado por el 5%. Observen que en este caso no necesito colocarle ningún paréntesis. ¿Por qué? Porque en la jerarquía de operadores, Excel lo primero que va a resolver es esta multiplicación y posteriormente va a dejar la resta. En este caso, el orden de los factores sí alteraría el resultado porque yo no puedo restar de un valor mayor, de un valor menor, un valor mayor. O en ese caso el resultado sería negativo. Entonces simplemente vuelvo y repito, coloco el igual, tomo el valor, le resto ese mismo valor multiplicado por el 5%. Ya yo no le tengo que decir por 10% porque ya como esta celda tiene el formato de porcentaje, Excel ya lo entiende de esa manera. Simplemente presionamos Enter y entonces el producto que antes me valía 22.500 con el 5% me vale 21.375. Y generalmente entonces hago el arrastre para las demás celdas y ahí ya me va a quedar resuelto. ¿Listo? Ahora, si yo quisiera entonces colocar, por ejemplo, un total, entonces en este caso lo que voy a hacer es sumar. Para la suma, entonces yo lo que voy a utilizar es el autosuma o la función de autosuma, que él, pues digamos de manera intuitiva, selecciona las celdas que hay encima de donde yo estoy ubicada y él lo que sabe es que va a sumar esos valores. Entonces le doy Enter y ahí me colocaría el total de la suma de estos valores. Entonces, como les decía, las fórmulas las puedo ir construyendo de manera que yo necesite. Recordemos tener en cuenta la prioridad de los operadores al momento de poder realizar cualquier función, porque recordemos que él va a resolver primero multiplicaciones y divisiones y de último sumas y restas. Continuando con la parte de las funciones, entonces vimos que aquí tenemos la función, en este caso están en la parte superior derecha, aparecen unas funciones que son las funciones básicas, que son las que vamos a mirar en este momento. Entonces tenemos la función suma, que es donde él me totaliza una serie de columnas que yo tengo acá. Tengo otras funciones, por ejemplo, el promedio, en la que él simplemente lo que va a hacer es promediar la columna que yo le indique. Entonces, por ejemplo, yo me vengo para este botón de acá, escojo la opción promedio y seleccionaría en este caso los totales únicamente, no voy a tener en cuenta el total y le doy Enter. En este caso yo pudiese decir que mis precios tienen un promedio de 20.500. En este caso entonces ya tengo el promedio. Si yo quisiera saber cuál es el precio o cuál es el producto que me vale más o cuál es el precio más alto, entonces en este caso quiero saber cuál es el máximo valor. Entonces en este caso hago lo mismo, me ubico sobre la celda, voy para la opción de las funciones, escojo la función max y selecciono las celdas que voy a utilizar. Entonces me dice que lo que más caro vale 29.488. Y si yo quisiera saber cuál es el mínimo valor, entonces también puedo utilizar la función de mínimo. Me vengo para acá, tomo la función min, selecciono las celdas y en este caso él me va a decir que el mínimo valor es de 11.040. Estas funciones son muy básicas para hacer resúmenes de datos. Si en algún momento necesito el promedio de algo o necesito saber cuál es el valor más alto o cuál es el valor más bajo, lo puedo utilizar o lo puedo realizar utilizando esas funciones. Entonces de esta manera podemos trabajar con resúmenes de datos de una manera mucho más amplia. Compañeras, a través del siguiente ejemplo les voy a mostrar cómo funciona la función lógica sí en Excel. Es una función muy útil al momento de trabajar cuando queremos de pronto establecer condiciones dentro de nuestro trabajo o dentro de lo que queremos realizar. Entonces, por ejemplo, voy a suponer que yo le voy a ofrecer un bono, por así decirlo, al usuario que me compre más de determinada cantidad. Es decir, si el usuario me compra más de tanto, le doy el bono. Y si no, pues el bono sería de 0. Entonces vamos a suponer lo siguiente.
llame bono descuento. En este caso, en esta columna, yo quiero entrar a mirar de cuánto va a ser el valor del bono para el usuario, ¿cierto? De acuerdo al producto. En este caso, yo le voy a decir, voy a decir que si me compra más de tanto, entonces va a tener un bono adicional, ¿cierto? Entonces, la función se llama la función lógica sí. ¿Cómo la puedo realizar? Entonces, me ubico sobre la celda, me voy para insertar función, mire que tiene la forma de una fx, y acá vengo y la busco. Si por casualidad dentro de esta caja no la encuentro la función sí, puedo ir donde dice todo y aquí buscar la función que se llama sí. Sí solito. Y le voy a dar a aceptar. ¿De qué se me compone la función sí? Se me compone, de tres parámetros. La prueba lógica, que es, digamos, la condición, el valor sí verdadero, es decir, qué va a pasar si esa condición se cumple, y el valor sí falso, que es lo que va a pasar si no se cumple la condición. Entonces, ¿cuál es la condición? Que la cantidad de los productos sea mayor a, voy a poner a 8. No, pongamos que si me compra más de 3 productos, por decir algo, ¿cierto? Entonces, si el valor de la compra, si la cantidad es mayor que 3, esa es la condición. Ojo, yo no voy a responder la pregunta, simplemente voy a establecer la condición. ¿Qué va a pasar si se cumple? Bueno, yo a ese cliente le voy a dar un bono de descuento de 50.000 pesos sobre su compra, ¿cierto? Un bono de 10.000 pesos de regalo sobre su compra. Si él no me compró más de esos 3 productos, pues entonces el valor del bono va a ser igual a 0, no le voy a dar bono. Entonces aquí le voy a dar a aceptar. Observen que para este caso, como acá la cantidad que es 15 es mayor que 3, entonces obviamente le aplica el descuento. Observémoslo aquí. Él viene y pregunta si lo que hay en esta celda, que en este caso es 15 es mayor que 3, sí. Entonces él le da el bono de 10.000. Si no, entonces no le va a dar nada. Vamos a arrastrar para las demás y observemos que en las celdas donde dio 0 es porque el valor no es mayor que 3. En este caso, por ejemplo, él no le da el descuento porque 3 no es mayor que 3. 3 es igual a 3. ¿Listo? Entonces aquí ya tengo, obviamente, ubicado el bono que le voy a dar al cliente. Ya para poder finalizar, entonces yo le voy a decir cuánto va a ser el total a pagar de ese usuario, ¿cierto? Entonces, ¿a qué equivaldría el total a pagar? Vamos a colocar la columna. El total a pagar en este caso equivaldría a una fórmula sencilla donde yo le voy a decir que voy a restar este total con descuento menos este bono, ¿cierto? Y ahí me da el total a pagar por ese producto. Observen que hay unos que van a tener un descuento bastante amplio, otros que no. Y ya en este caso yo pudiese en esta columna volver a aplicar las mismas funciones de ahorita. En este caso voy a aplicar solamente la de promedio para saber entonces en total cuánto corresponde pagar. La función sí en este caso me sirve, como les estaba mencionando ahorita, para trabajarla en caso de que yo necesite, por ejemplo, establecer una condición para que se cumpla alguna operación, para que se haga una fórmula, para cualquier caso. Dentro de la función sí puedo utilizar funciones, puedo utilizar simplemente un número, puedo utilizar un texto, puedo hacer otra operación más compleja y de acuerdo a la condición, si se cumple o no, se ejecuta esa acción. Espero entonces que les haya quedado claro la parte de la función lógica sí. Para finalizar esta corta explicación entonces les voy a mostrar la parte de los gráficos en Excel, lo que podemos hacer con esos gráficos. Entonces, para elaborar un gráfico, simplemente es importante tener en cuenta que debe haber un valor numérico
obviamente para que él tenga una referencia y pueda crear el gráfico. Vamos a hacer un gráfico sencillo. Vamos a suponer que voy a graficar los productos y la cantidad solicitada. Recordemos que para yo seleccionar las celdas que no están pegaditas la una a la otra, lo hago con la tecla control presionada. Entonces voy a seleccionar el producto y voy a seleccionar la cantidad. Selecciono las celdas que deseo graficar. Para mayor conveniencia en la elaboración del gráfico, procuremos que las celdas no estén combinadas ni haya espacios en blanco para que no se generen errores al momento de crear el gráfico. Luego me voy a ir por la opción insertar y posteriormente me voy para la parte de gráficos y aquí puedo elegir el que quiera. Voy a suponer que voy a elegir un gráfico en columnas, voy a escoger esta primera opción y observen que ya aquí automáticamente el gráfico me queda elaborado. Voy a bajar un poquito y está, digamos, el gráfico de manera básica. Una vez que yo tengo el gráfico, puedo todavía, digamos, arreglarlo un poquito más. Supongamos que yo le quiero modificar un poquito el título, por decir algo, cantidad solicitada. Bueno, por ejemplo, en el gráfico yo no veo cuánto me pidieron de cada uno, entonces con el gráfico seleccionado me puedo ir a esta parte superior en el menú diseño y donde dice diseño rápido puedo decirle cómo quiero que me lo ponga. Por ejemplo, miren que ahí me coloca ya los valorcitos de cuánto se pidió de cada uno. Yo le puedo escoger cualquiera. Supongamos que lo voy a escoger esta primera opción. Entonces él acá ya me muestra, por ejemplo, de cada producto cuánto se solicitó. Aún estando así, yo lo puedo, digamos, adornar un poquito más. Por ejemplo, yo le pudiese colocar un color diferente a cada producto. En este caso, supongamos que yo le voy a colocar un color diferente. Si ustedes observan, en la parte superior del gráfico se colocó, digamos, como un texto explicativo, lo que él llama una leyenda, diciendo que la barra azul corresponde a la cantidad solicitada. Si yo le coloco un color diferente a cada producto, esa leyenda va a cambiar. Vamos a mirar. Entonces, cuando yo selecciono la barra, por ejemplo, en este caso del arroz, observemos que se están seleccionando todas. ¿Ven? Estas bolitas me indican que están seleccionadas todas las barras. Si yo necesito solo la barra del arroz en este caso, pues simplemente le doy clic nuevamente sobre ella y observo que las demás ya no están seleccionadas, ¿cierto? Y a esta barrita yo le puedo dar un color diferente. Antes de mirar esta parte, observemos que en la parte de estilos de diseño, por ejemplo, ya aparecen unos estilos predeterminados para el gráfico que yo puedo utilizar si quiero, ¿cierto? Digamos que voy a utilizar este. Bueno, volviendo al ejemplo, entonces yo le puedo colocar, como les decía, un color diferente a cada barra, ¿cierto? Entonces yo voy a escoger, en este caso, solamente la barra del arroz. Recuerden que le doy clic y luego otra vez le doy un clic. Y listo, puedo venir por la parte del inicio donde está el relleno y colocarle un color diferente a esa barra. Observen que automáticamente la leyenda también cambió para explicar que el amarillo es el arroz. Voy a ponerle a este, digamos, un verde. Este lo voy a dejar azul. Este lo voy a colocar rojo. Digamos que esta la voy a colocar negra. Y esta la voy a colocar blanca. Yo si quiero, por ejemplo, para como está explicado este gráfico, le puedo quitar la leyenda. Entonces simplemente la voy a seleccionar y la puedo suprimir, porque ya está diciéndome debajo de la barrita a qué corresponde o a qué producto hace referencia. Este número yo también lo puedo modificar. Ese es el número de digamos, como el valor de la serie que me indica a cuánto corresponde cada barra. Por ejemplo, ¿cómo lo puedo arreglar? Si yo le doy, en este caso los tengo seleccionados todos, le puedo dar clic derecho, formato de etiqueta de datos, y a este lado derecho entonces aparece una opción que me va a mostrar, por ejemplo, que lo puedo colocar al centro. Miren que automáticamente se cambia de posición. Lo puedo colocar en el extremo interno, en la base, es decir, totalmente abajo, o en el extremo afuera. Supongamos que la voy a dejar en la base, abajo. Luego yo lo puedo colocar, por ejemplo, en negrita, le puedo colocar la letra negra, lo puedo poner más grande,
puedo adornar como quiera. Inclusive, por ejemplo, en la parte de alineación, me vengo para esta parte que es tamaño y propiedades, y en alineación, por ejemplo, donde dice la dirección del texto, yo lo puedo colocar apilado, o lo puedo colocar en giro, o lo puedo colocar hacia el otro lado, o lo coloco horizontal como quiera. Voy a dejarlo, por ejemplo, en un giro de 270, y en este caso ya me queda como más organizadito. Por ejemplo, en este caso de la parte del café, que se me pierde el número 2, en este caso pues voy a seleccionar solamente ese numerito, miren que recuerden que le doy solamente un clic a él, y para él entonces lo voy a dejar en blanco para que se pueda resaltar. De esa manera yo ya puedo empezar como a jugar, por así decirlo, con la presentación del gráfico, y recordemos que estos gráficos me facilitan la lectura de una información numérica. El gráfico entonces yo lo puedo dejar acá, lo puedo copiar, lo puedo pegar, o le puedo hacer los cambios que necesite. Supongamos en este caso hice un gráfico de barras o de columnas que él llama. Yo lo puedo cambiar para otro tipo de gráfico sin necesidad de volverlo a hacer. En este caso, por ejemplo, me voy para la parte de diseño, tengo el gráfico seleccionado, me voy para la parte de diseño y le puedo decir donde dice cambiar tipo de gráfico. Entonces aquí le doy clic y yo le puedo decir que me lo ponga, no lo quiero en columnas, sino que lo quiero en barra, ¿cierto? O no lo quiero en barra, sino que lo quiero, por decir algo, un gráfico de línea, por decir algo. O lo quiero, en este caso, un gráfico circular, ¿cierto? Entonces ya de aquí le podemos cambiar la opción. Voy a hacer en este caso el ejemplo que voy a graficar un gráfico de línea y le doy a aceptar. Para cualquier tipo de gráfico uno puede modificar, como vimos ahorita, puedo modificar para que ya este número pues obviamente me quede un poquito más organizadito. En este caso lo voy a dejar horizontal, lo voy a ubicar, digamos, encima, lo voy a poner un poco más pequeño y definitivamente pues sí lo voy a dejar en blanco, ¿cierto? Esta barrita, por ejemplo, la puedo cambiar de color. Observen acá en el relleno. Por ejemplo, para estos gráficos de línea yo le puedo cambiar el color a la línea y le puedo también cambiar el color a lo que él llama el marcador. Vamos a poner un ejemplo, lo voy a poner así como un verde para que resalte, ¿cierto? Entonces, en este caso, él va a colocar la línea roja y el marcadorcito, que es como la bolita del centro, también la puedo colocar un poquito más grande, la puedo colocar en transparencia, la puedo colocar como con cualquiera de estas opciones. Entonces ahí tengo el gráfico. ¿Qué gráficos utilizar? Eso depende de la información que se necesite. Vamos a mirar un ejemplo con este mismo ejercicio. En este caso, por ejemplo, graficamos la parte de las cantidades donde hablamos de un número que es un número entero. Por ejemplo, para gráficos donde haya porcentajes, puede ser más recomendable utilizar un gráfico circular. Entonces voy a seleccionar el producto y el descuento. Y me voy para insertar y en este caso le voy a dar un gráfico circular que generalmente representa esas cantidades. Le voy a cambiar acá el diseño para que me aparezca dentro de cada barrita el porcentaje al que equivale cada uno. Igual con el gráfico circular puedo cambiar las opciones, ponerlas para que sean de pronto un poquito más claras o un poquito más grandes. Lo importante es que cuando uno lea el gráfico pues sea de fácil lectura y facilite, como les decía, el análisis de la información. Espero también que esta herramienta de